con la interrupción de las carreteras, el día de hoy ha fallecido un niño. Ha fallecido un niño en el tramo de Yunguyo hacia Puno que estaba en una unidad médica para ser atendido. Por el amor de Dios, o sea, reflexionemos sobre cada uno de nuestros actos. Jorge, bienvenido. Gracias, Nicolás. Gracias por la invitación y un fuerte abrazo y saludo fraterno a toda la audiencia de Radio Exitosa. Yo quisiera comenzar por lo que debería ser doloroso para todos, porque debería serlo para todos, Jorge. No puede ser que el precio que se haya tenido que pagar por una crisis política que todavía no termina sean 28 personas muertas, entre ellos muchos demasiados, incluso adolescentes, gente joven, que no debió morir. Pero esto ocurrió por una decisión política, es decir, poner a las Fuerzas Armadas en un momento tan complicado como el que estamos viviendo a enfrentar la protesta social, inevitablemente, es decir, tú pones un soldado a enfrentar una manifestación, no sabe cómo comportarse una manifestación. Tú pongas a un soldado en un combate, sabe qué hacer. Pero una manifestación, un policía sabe lo que hacer, está preparado para eso. Era inevitable que muriera esta gente. Es decir, ¿por qué se tomó una decisión así? Yo sé que en ese momento tú no eras parte del gobierno, pero algún balance tiene que haber hecho. Sí, gracias por la pregunta, Nicolás. Yo lo primero que quisiera, antes de responder tu pregunta, es enviar un mensaje de reconocimiento a nuestra Policía Nacional y a los miembros de la Fuerza del Orden, que incluye a nuestras Fuerzas Armadas en el devenir del trabajo que está haciendo. Porque más adelante vamos a ver, es una historia no contada. La Policía Nacional y la Fuerza Armada no son enemigos del pueblo, no están en lucha frontal contra el pueblo, están para cuidarlos y para cuidar toda la infraestructura que proporciona un beneficio, servicio y bienestar a nuestra población. Respondiendo a tu pregunta, si no se hubiera llevado a cabo la declaratoria del estado de emergencia, en ese marco la participación de la Fuerza Armadas, el escenario del país sería otro. Lamentamos mucho la pérdida de vidas humanas, de verdad. Yo vengo de las canteras de defensa civil y creo que tú eres testigo como la población que cada vida siempre ha sido importante para uno. Es por eso después de una jornada de 5 días no hay ni una víctima que lamentar. Son escenarios totalmente diferentes, pero en ese momento era necesario declarar el estado de emergencia. Si no, el escenario hubiera sido otro. Había un caos y una crisis de descontrol, de generación de violencia. En ese momento había que poner orden. Si no, vuelvo a repetir, el escenario hubiera sido totalmente diferente al que estamos viviendo. Claro, pero yo entiendo lo que dices. Era necesario tomar control de la situación. Pero hay maneras de hacerlo. Es decir, por ejemplo, si ya hubiera ocurrido el incidente en Andahuaylas, donde los manifestantes, porque hay que distinguirlo, nosotros lo hemos hablado incluso con dirigentes de Andahuaylas luego que logramos, porque eso es un problema bien serio, quiénes son los interlocutores, eso también vamos a hablar, ¿no? Pero porque no había con quién hablar, ¿no? Que pudiera ser la voz representativa de esa protesta. Pero ellos mismos estaban preocupados por la presencia de vándalos, de gente que no correspondía al espíritu de la protesta, que estaban dañando locales públicos, e incluso cuando se produjo la toma del aeropuerto, que la justificación era que era la vía por la cual estaban trayendo refuerzos policiales y eventualmente militares para enfrentar la protesta. Si ocurrió en Andahuaylas, la previsión debió ser, con un trabajo mínimo de inteligencia, va a ocurrir en otros lugares. Hay que ir a cuidar los aeropuertos, hay que cuidar los locales públicos clave. ¿Qué pasó en ese momento? Es decir, la respuesta fue, ¿qué? ¿Una respuesta desesperada, por decirlo de alguna manera? Vuelvo a repetir, hay que ubicarnos en los escenarios. En ese momento en que se producen todas esas acciones violentas, no solamente en Andahuaylas, sino de una manera coordinada en gran parte del territorio nacional, era porque, en primer lugar, nosotros no teníamos información de inteligencia, no había inteligencia. Estábamos ciegos y a la vez no escuchábamos ningún tipo de información, porque las entidades encargadas, si quiero decirlo con nombre propio, la Dirección Nacional de Inteligencia, se está dedicando a cualquier cosa menos a hacer su trabajo de proporcionar información, determinar escenarios que iban a afectar la normal conducción del Estado peruano. La misión de la DINI es determinar cuáles son las amenazas, ¿no?, que van a afectar el desarrollo de nuestro país. Ciegos, sordos, no teníamos información. El espacio de tiempo, no teníamos tiempo para hacer ningún tipo de planeamiento.
Lo que se dice en las acciones militares es conducción de lo que se ha llevado. No estoy justificando uno u otro, pero son escenarios totalmente diferentes. Actualmente hemos tenido información, hemos tenido inteligencia, hemos desplegado con tiempo a la fuerza, a la policía, a las Fuerzas Armadas y hemos protegido los activos críticos. En el primer escenario interrumpieron varios activos críticos, como la planta de gas de Camisea, como los aeropuertos. Hoy no, porque los hemos protegido. Inclusive incendiaron comisarías. Hoy no. Y eso no es, y no solo es una suerte de suerte, ¿no? Hubo un daño, o sea, acá hay una cosa que es bien importante, que Manuel Rosas se la planteó en la entrevista que le hizo la semana pasada a la presidenta Dina Boluarte. Le dice, ya, ustedes hablan de la presencia porque estos actos concertados para dañar objetivos estratégicos desde el punto de vista logístico e incluso económico, atacar la planta de Gloria. Es decir, eso es producirle no un daño solo a la empresa Gloria, que es una empresa muy poderosa, que es una empresa que puede tener seguros. El principal daño se lo han causado, sin minimizar el daño a la empresa Gloria, a los lecheros que le proveen a la leche Gloria. Es decir, ya. Pero lo que le preguntaba Manuel Rosas a la presidenta es, presidenta, ¿pero quiénes son? ¿Por qué no sabemos quiénes son? ¿Por qué si se habla de que hay infiltrados terroristas, ¿no es cierto?, boicoteadores, ¿no? O esta gente que tiene otra agenda, ¿por qué no se ha identificado y capturado a esta gente? Si se habla sobre la infiltración. Mire, primero hay que separar de que no podemos meter en el mismo saco de que todos son terroristas. Entonces, en primer lugar hay que identificar, coincido contigo, identificar aquellas personas que tienen antecedentes terroristas, que están azuzando la violencia, y segundo, también determinar quiénes son los azusadores y quiénes están financiando, quiénes están llevando todo este suministro de una cadena logística, porque no es fácil, pero tampoco es difícil determinar quiénes son los que están participando y organizando este tipo de eventos. Para ello, nuestra policía ya los ha identificado, ha trasladado una información al Ministerio Público y el Ministerio Público está haciendo su trabajo en el sentido de notificar, detener y tomar acciones sobre aquellas personas que están con sus acciones yendo en contra de la ley. Entonces, cada uno está haciendo su trabajo y su competencia. Y también nosotros pedimos comprensión, si bien es cierto que se exige de que se libere las carreteras y todo lo demás, pero por ejemplo el día de ayer, en un trabajo coordinado de nuestra policía con la población, con el Ministerio Público, hemos logrado liberar la Panamericana Sur. Entonces, estamos haciendo paso por paso y estableciendo las estrategias. Si bien es cierto, nosotros estamos cumpliendo los lineamientos de la señora presidenta, del premier, en el sentido de garantizar la vida, pero Nicolás, ya esto no es una marcha de protesta, no es una protesta pacífica. Estos son actos puro y duro de vandalismo y de criminalización de la protesta. Y yo creo que los propios dirigentes de las protestas son conscientes del daño que este vandalismo le está haciendo a la protesta social. ¿No? Porque lo que están haciendo es quitarle legitimidad, es decir, ya de qué se trata, de quemarlo todo. O sea, lo que ellos quieren son objetivos que uno puede estar de acuerdo o no. ¿No es cierto? Porque algunos objetivos o reclamos de los que plantean son... Es decir, liberar al profesor Castillo. Ya que nos hacemos con el hecho de que ha dado prácticamente un golpe de Estado. Pero en fin, regresemos al tema de lo que ocurrió, de los 28 muertos. Algo que no debería ocurrir, Jorge, porque no me parece justo, porque yo creo que la policía y las Fuerzas Armadas en particular ya tuvieron suficiente de esto, es que se pretenda achacar la exclusiva responsabilidad por estas muertes a los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. No me parecería justo porque, o sea, siempre nos ha ocurrido en la historia. O sea, militares y policías enjuiciados 20, 30 años por decisiones que tuvieron su origen en políticos que decidieron. O sea, si se decidió la intervención de las Fuerzas Armadas, el precio que se iba a pagar iba a ser de sangre, iba a haber muertos. Entonces hay que asumir la responsabilidad política sobre eso también. Pues sí. ¿Quiénes van a hacer cola para los juicios por 20 años? Los militares. Mire, al respecto, yo con mis opiniones, como le he dicho anteriormente, no quiero entorpecer o quiero dejar en claro de decir una u otra cosa a favor, en contra, porque el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Es una situación también compleja de que no es en una sola región, no es un acto, está involucrada 6 regiones
en donde ha habido víctimas, como dije, que lamentar. Entonces, dejemos que el Ministerio Público, lo que estamos haciendo, haga su trabajo. Lo que nosotros estamos llevando a cabo es una transparencia en la información, brindando toda la información que nos está requiriendo, ¿no? Y estamos, no con ello, desgastando la fuerza ni abandonando a la fuerza. Estamos cumpliendo los procedimientos que se tienen que llevar a cabo. Es más, ha venido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le ha proporcionado todas las facilidades. El día miércoles también están llegando todas las facilidades de transparencia y al final del trabajo que lleve a cabo el Ministerio Público determinará las responsabilidades y la forma como uno tiene que actuar frente a los hechos que han sucedido. Porque no se puede adelantar opinión de decir de que él ocasionó, o él no, o él sí, o qué tipo de responsabilidad puede haber. Dejemos que el Ministerio Público, que es el órgano competente, que es el titular de la acción penal, lleve a cabo su trabajo. Y en ese sentido, nosotros estamos a la espera del resultado de ese trabajo. Ahora, sobre la presencia de extranjeros, porque acá ha habido, hay como dos escenarios distintos o dos niveles distintos, ¿no? Uno es, que a mí me ha resultado sorprendente porque es absolutamente inconsecuente con lo que ha sido la tradición diplomática mexicana. Es decir, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya sentido con el derecho a opinar sobre quién debe gobernar el Perú o sobre lo que está pasando en nuestro país a nivel político. Pues cuando México ha hecho exactamente lo contrario durante toda su historia, ¿no? Es más, se han ganado un lugar extraordinario en el escenario de la diplomacia mundial precisamente por eso, por la defensa de los derechos de los países a la autodeterminación, el reclamo a la no intervención sobre los asuntos internos de los países, y es exactamente lo que están haciendo. Pero eso es un nivel dentro del cual puede incluirse a Evo Morales, ¿no es cierto?, que incluso tiene una presencia física en el Perú, o sea, que viene al Perú y participa en reuniones y da opiniones sobre lo que debe hacerse o no en el Perú. Pero el otro tema es el de la presencia material en manifestaciones, en protestas, en actos de vandalismo de extranjeros. ¿Eso se ha podido determinar? ¿Ustedes tienen información sobre esto? Sí, de acuerdo a informaciones de inteligencia, y creo que en un medio de prensa ha sido evidenciado sobre 12 personas, inclusive que hay exfuncionarios que han sido representantes de Cancillería, hay uno, y la misma presencia de la persona que todo se lo dio, de Evo Morales, pero que ellos ya han sido plenamente identificados y de acuerdo a los órganos competentes cada uno tiene que llevar a cabo. No estoy justificando ni defendiendo posiciones, vuelvo a repetir, pero por ejemplo, Cancillería, en este caso, no puede emitir una opinión sobre un ciudadano que no está cumpliendo funciones de representatividad de su país. El que tiene que hacerlo solo son los competentes y tengo conocimiento que Migraciones está llevando a cabo esa evaluación y está haciendo una evaluación rápida y va a determinar las acciones correspondientes a cada uno de ellos que están involucrados y que plenamente han sido identificados en acciones que van en contra de lo que debe de hacer un ciudadano extranjero en un país. Injerencia política, generador de violencia, y eso lo tiene que llevar a cabo cada uno de los órganos competentes. No corresponde al sector defensa, no corresponde a otro tipo de órganos competentes, sino dejemos que cada uno haga su trabajo y van a ver ustedes que en el desarrollo de esta semana se van a anunciar algunas medidas que ya se están llevando a cabo. Ahora, Jorge, hay un tema que es trascendente en una circunstancia como esta, que la respuesta a lo que está ocurriendo en el Perú no puede ser una respuesta puramente policial y menos una respuesta militar. Es decir, estamos enfrentando un problema político muy serio. Estamos en un país dividido, donde hay un sector que está protestando, con el cual nosotros hemos tratado acá desde Exitosa, que no por gusto nos llamamos la voz de los que no tienen voz porque queremos oír a todos, y lo que hemos escuchado de gente que dice, cuando uno le dice, pero Castillo gobernó muy mal, es que el Congreso no lo dejó. Oiga, pero Castillo está involucrado en actos de corrupción. Sí, pero todos los expresidentes han estado en actos de corrupción y nunca los persiguieron. Es decir, oiga, pero el expresidente Castillo hizo prácticamente un golpe de Estado que si no se llevó hasta el final fue porque las Fuerzas Armadas no lo siguieron, ni la policía, ¿no? Pero es una posición cerrada de un sector al que no se le va a poder enfrentar solamente con medidas policiales y militares y con represión, que está haciendo ese descontento y ese malestar tratando de ser aprovechado por otros intereses, ¿no? Vándalos, los residuos de Sendero Luminoso, que yo soy un convencido que sigue existiendo como partido político. Entonces la pregunta que yo quisiera me la responda
Jorge Chávez Ruesta, ministro de Defensa, tras la pausa, es qué se va a hacer en el otro escenario, en el político, en el del diálogo, en el de búsqueda de una solución de largo plazo a esta situación. Volvemos con Jorge Chávez Ruesta. Estamos con Jorge Chávez Cresta, te cambié el apellido, Jorge, discúlpame, el apellido Montero, ¿no? Hablando de lo que está pasando, y yo no quiero que entremos en el capítulo, digamos, más político de esta crisis, sino en el aspecto de lo que ha pasado con respecto a las manifestaciones. Y lo que ha pasado es como que se juntan dos extremos. Desde gente que dice que meterle un balazo a los manifestantes, que sangre, que los maten a estos terrucos, ¿no? Y en el otro lado, quienes están azuzando la violencia y provocando, ¿no es cierto?, tomas de aeropuertos, bloqueos, confrontación, para provocar una reacción violenta de la policía y de las Fuerzas Armadas y que haya muertos. Es decir, los extremos se juntan, los dos lados quieren muertos, los dos lados quieren sangre, los extremos de los dos lados, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando, porque han ocurrido cosas muy graves, ¿no? El incidente con la ambulancia, por ejemplo, es inaceptable, ¿no? Sí, en medio de esta crisis política, como muy bien lo ha descrito, en medio está el Estado, está el gobierno, pero nosotros estamos actuando muy firmes en defender todos los activos críticos, la infraestructura estratégica, proteger a nuestra población, pero a la vez con mucha prudencia. No vamos a caer en el juego ni de una ni de otra parte. Lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto en el marco de cumplimiento de la ley y de nuestras funciones. Al respecto, como resultado y balance, es inaceptable que se atente con una unidad médica de tipo ambulancia que lo único que ha hecho ha sido trasladar un paciente que no tenía que ver nada con la conflictividad y que ha sido trasladado de urgencia en una aeronave militar, en este caso de la policía, ¿no?, para salvar su vida. Gracias a Dios, ya está en Lima y está recibiendo el tratamiento correspondiente. Y a la hora de la salida la han apedreado y la señora decía, esta es una unidad de salud, por Dios, y la han apedreado. El segundo aspecto, de repente desconocido por algunos como consecuencia de la paralización del aeropuerto, han estado prácticamente encerrados cerca de 30 personas. Hemos tenido que darle alimentación, custodia, protegerlos y después evacuarlos. Entonces, perdiendo el derecho a la libertad. Eso no se puede hacer. O sea, reconocemos la marcha. Y acá yo quisiera lamentar el siguiente hecho, ¿no? Con la interrupción de las carreteras, el día de hoy ha fallecido un niño. Ha fallecido un niño en el tramo de Yunguyo hacia Puno que estaba en una unidad médica para ser atendido. Por el amor de Dios. O sea, reflexionemos sobre cada uno de nuestros actos. El diálogo está aperturado. El diálogo está aperturado, los queremos escuchar, pero si vamos a tener una posición en el sentido de perjudicar a nuestros ciudadanos, creo que eso no es dable. Para eso están las fuerzas del orden, para protegerlos. Pero por favor, y por el amor de Dios, ayúdennos a dar solución a este problema que se está generando y que se está degenerando. El diálogo está abierto. Pero hay posiciones que no quieren llevar a cabo este tipo de acciones. Jorge, estamos viendo en la pantalla, para que nos ven en televisión y nos siguen por redes sociales, un incidente que ha habido en Puno. Una manifestante es apaleada por la policía y sale en defensa a un chico que resulta ser su hijo. Y que es un chico de 14 años que también recibe golpes de la policía. Felizmente luego el incidente se controla y logran recoger sus cosas y se van. Pero esto es de alguna manera digamos una muestra, un botón de muestra de lo que está pasando, ¿no? Y ahora tenemos imágenes de la situación que vivieron periodistas, incluyendo un miembro de esta casa exitosa, que estaban cubriendo información y que tuvieron una situación de confrontación con la policía que les impidió hacer su chamba, ¿no? ¿Cómo empuja a nuestro compañero? No estábamos causando ningún desmán, señor policía. El señor no tiene su marbete, no tiene su barbete respectivo. ¿Pero qué desmán estoy haciendo, señor? El señor Rodríguez, subtécnico de 2022. Perfectamente estamos grabándoles a los... Bueno, eso es lo que... Vamos a hablar de eso ahora más adelante, vamos a entrevistar a las personas involucradas en este incidente, pero el clima de tensión
es muy grande. Ahora, ha habido heridos en Puno, pero lo que ustedes dicen es el comportamiento que han tenido en los últimos días, sobre todo, la policía y las Fuerzas Armadas, ha sido de sumo cuidado de que no ocurra lo que ocurrió en los primeros días de la instalación del gobierno de Dina Boluarte, es decir, que no haya más muertes, que es algo que yo no sé por qué le costó a Dina Boluarte decírselo a Manuel Rosas en la semana pasada. Manuel simplemente le decía, pero usted puede hacer el compromiso, porque lo que yo estoy escuchando es que el ministro de Defensa, por su propia boca, está diciendo no vamos a caer en la provocación, o sea, si muere alguien no va a ser porque haya la voluntad de que alguien muera, sino porque es una tragedia que nos debería doler a todos, ¿no? Es lo que entiendo. Sí, o quiero entender. Al respecto, Nicolás, ha habido posiciones muy recalcitrantes en el sentido de que estamos cometiendo o que existiría una política de genocidio. Yo quisiera rechazar de plano ese término. El genocidio es una definición de un plan sistemático para eliminar un grupo de personas, ya sea por ideología, por raza, por cualquier actividad. Eso lo descarto de plano. No hay un plan para atentar contra la población, no hay una política para atentar contra la prensa. El día de ayer hemos estado reunidos con representantes del Consejo de la Prensa Peruana e Internacional y nosotros le hemos explicado ese sentido de que no hay, si bien es cierto, estos hechos aislados son motivo de investigación, han sido trasladados a la policía porque no puede haber un comportamiento adverso contra la prensa, porque en su legítimo derecho de informar tiene que ser parte de lo que están participando ahí. Pero de ninguna manera existe una política de agresión. Lo que existe, como muy bien lo ha definido, es un proceso de tensión en el momento que solicitamos su comprensión, no su aceptación. Pero no existe ningún tipo de política, ni existe de plan, decir, no queremos que venga la prensa, o queremos exterminar. No lo hay. Vuelvo a repetir, no vamos a caer en el juego de que por una u otra parte exijan de que nuestro comportamiento, que es muy firme, no demuestra debilidad. Por el contrario, estamos muy firmes en las actitudes que estamos tomando, pero con mucha prudencia. Ahora, el tema es este. Hay una situación de descontento donde se mezclan muchos reclamos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Andahuaylas, hay un malestar que tiene como trasfondo la situación económica de los agricultores. Hay un problema con la sequía, el impacto que tuvo la pandemia sobre sus vidas, la falta de acceso a la urea, que en este caso a los pequeños agricultores los afectó seriamente, ¿no es cierto? A lo que se suma el hecho de que fueron votantes por el profesor Pedro Castillo y que se sienten agraviados de alguna manera. Es un sentimiento, ¿no? Ahora, el problema es cómo responder a esto de una manera política. Es decir, hoy se ha convocado al Acuerdo Nacional, hoy día 9 de enero. A mí, sinceramente, me parece tarde porque esto se habló desde el primer día, que debió esto hacerse desde el comienzo, pero en fin, ya está convocado el Acuerdo Nacional. Dicho sea de paso, ¿a qué hora es el encuentro? A las 3 de la tarde. Y va a ser ampliado, ¿no es cierto? No va a ser solo... O sea, ¿quiénes están convocados y han sido convocados, perdón, y han confirmado su participación? Sí, tengo entendido que son todos los miembros del Acuerdo Nacional a través de la Secretaría, que va a ser a partir de las 3 de la tarde y que eso va a ser el inicio no solamente de una sola reunión, sino de múltiples reuniones para poder llevar a cabo una articulación, coordinación e información de lo que está sucediendo, pero también a la vez de, como su nombre lo dice, ¿no? Llevar a cabo acuerdos, ¿no? Coordinaciones para ir disminuyendo este clima de violencia y clima de crisis política que hay. O sea, si se va a pensar de que solamente se va a llevar a cabo este acuerdo nacional y de ahí se cierra, no. Inclusive, también el señor Premier va a anunciar más adelante, a través de la Presidenta de la República, que va a convocar al Consejo de Estado. Son mecanismos que se tienen que llevar a cabo justamente para articular, informar y coordinar las acciones que está llevando el gobierno para dar solución a esta crisis política. Ahora, el tema es que eso es una parte del diálogo, pero tal vez el más importante de todos en este momento sea con quienes están protagonizando las protestas, ¿no? ¿En qué momento va a ocurrir un diálogo, por ejemplo, con la gente de Puno? ¿Y con quiénes va a ocurrir ese diálogo? La solución no versa, como ya le hemos manifestado, en una solución policial y militar en el marco del estado de emergencia. Porque tiene que haber otro camino, y así lo ha dispuesto la señora Presidenta,
a cada una de las señoras ministras y ministros de Estado en que tienen que ir a las diferentes regiones y o departamentos y donde existe esta crisis política para conversar, dialogar, ¿no?, sobre las demandas insatisfechas y sobre los problemas que tienen en esos momentos. Tú has mencionado el agro, hay problemas de saneamiento, hay problemas de muchas demandas insatisfechas de nuestra población que en su justo derecho han iniciado las protestas, pero que algunos grupos lo han aprovechado para generar la violencia. Entonces, pero lo que tiene que encontrarse ahí es un mecanismo de diálogo. ¿Qué hacemos si van nuestras autoridades y no son escuchadas? Por ejemplo, no estoy hablando mal de Puno, pero cuando se quiere dialogar con el gobernador de Puno, con los alcaldes, con las autoridades, no, yo no puedo dialogar, porque la población se va a ir encima. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Si yo no soy una autoridad recientemente elegida, y lo digo con la mejor apertura a las autoridades de Puno y de Juliaca, es que conversemos. Ellos son las personas que representan a su población, pero no pueden estar de un lado indiferentes a ello. Entonces, el mecanismo de diálogo está abierto. Vuelvo a repetir, por el amor de Dios, conversemos. El país es uno solo. Tenemos que encontrar el camino correcto para dar solución a esta crisis. La violencia va a generar más violencia y la solución, vuelvo a repetir, no es que actúe la fuerza policial, no es que actúe la fuerza militar. Yo tuve acceso el día de ayer a un video que se grabó en la manifestación en Ácora, en Puno, que es una zona aymara, ¿no? Y donde uno de los dirigentes, de nombre Omar, no pude tener acceso al apellido, resumió más o menos esto, como sus demandas. Número 1, cierre del Congreso. Número 2, renuncia de Dina Boluarte. Número 3, elecciones adelantadas, pero el 2023. Número 4, liberación de Pedro Castillo. No habló de Asamblea Constituyente, cosa que me sorprendió. Y número 5, introdujo el tema de las concesiones. Es decir, dijo que el 95% del territorio de Puno está concesionado, solo el 5% está disponible y introdujo todo este tema de que la explotación de los recursos en realidad está beneficiando no a la región, digamos, que es como la puerta de entrada a todo el descontento que hay sobre temas sociales, ¿no? ¿Cómo se va a enfrentar esto? O sea, ¿qué de esto es discutible y qué cosa no? Lo primero que nosotros debemos establecer un mecanismo de diálogo. O sea, no de imposiciones, no de violencia, sino de diálogo. La apertura está. Si ellos desean informarnos, si ellos desean articular, si desean conversar, el mecanismo está. Partiendo de ese mecanismo de interactuar ambas posiciones, escucharemos cada uno y nosotros le diremos lo que puede ser factible de ser realizado y otras cosas no. Por ejemplo, decir el cierre del Congreso es algo que no depende del gobierno, sino depende de toda la evaluación que se está haciendo. El Ejecutivo ha presentado una propuesta, la cual ha sido aceptada por la parte del Congreso y está convocando las elecciones en el año 2024. Hay posiciones que el 23, el 24, eso lo tiene que dilucidar el Congreso, pero también debemos entender que no podemos decir de la noche a la mañana que existan nuevas elecciones, porque tú acabas de mencionar por quién vamos a votar. ¿Existen las condiciones para garantizar un proceso electoral transparente, limpio, correcto, si no hacemos las reformas políticas correspondientes? Claro, pero el problema es que en el Congreso ocurre, y eso resulta, es un Congreso que tiene, en el mejor de los casos, para la encuestadora más amable, digamos, 90% de desaprobación, ¿no? Es decir, 10% de aprobación por parte de la población, y es un Congreso que pretende introducir la bicameralidad, que para mucha gente es un mecanismo para la reelección, o que pretende cambiar a las autoridades electorales, lo cual supone una modificación constitucional. Es decir, quieren hacer unas elecciones a su medida, elecciones donde estemos seguros que nosotros vamos a ganar, más o menos es lo que te están diciendo, ¿no es cierto? O establecer mecanismos como el de la bicameralidad, que es la puerta falsa para la reelección. O sea, tampoco eso se puede hacer, ¿no? Eso es casi un agravio para la gente, que además ya ha votado sobre esos temas en un referéndum. Entonces también, o sea, yo sé que no quiero complicarle la vida al gabinete para el día de mañana, que tiene mañana, ¿no es cierto? El día de mañana el voto en investidura. Pero que lo último que quieren hacer es pelearse encima con el Congreso, pero
Pero digamos, hay que ponerle un paralelo también a esas posiciones dentro del Congreso que lo único que hacen es echar leña al fuego, ¿no? Sí, yo pienso de que el día de mañana, esperemos con mucha esperanza y mucha fe, el discurso que va a dar el señor Premier en el sentido de que va a determinar la política de Estado frente a esta crisis y lo que va a desarrollar en este periodo de gobierno de transición. Y eso debe de quedar claro. O sea, no es un gobierno que se va a quedar hasta el periodo, es un gobierno de transición. Y eso que debe quedar absolutamente claro. Otro de los aspectos que ellos solicitan es la liberación del expresidente Pedro Castillo. Y eso no está tampoco en manos del Ejecutivo, es un proceso que se está llevando a cabo. Y otras acciones, pero para eso debemos sentarnos, conversar y escuchar de ambas partes qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Con respecto a las concesiones mineras, en virtud del conocimiento que yo he tenido como viceministro de Minas, también, ¿no? Aperturar el diálogo, no en la mesa de trabajo de que demora mucho tiempo, sino tomar acciones correspondientes, porque eso no es única y exclusivamente problema del Ejecutivo, porque el pago está, el dinero está, pero el empleo de ese dinero por parte claro, de... ha habido un mal manejo de... Claro, pero esto lleva una discusión más de fondo, Ajá. ¿no? O sea, Rómulo mucho en un momento con el proyecto del canon minero trató de compensarlo, pero lo que ha ocurrido, que yo creo que ha estado mal, es decir, el Estado es el dueño de los recursos que hay en el subsuelo. Entonces, en las zonas eriazas, donde no hay poblaciones, es razonable que el Estado concesione a terceros. Pero ¿qué pasa cuando estás en una zona minera sobre la que vive asentada poblaciones en comunidades dedicadas a la agricultura, a la ganadería? Hay hasta pueblos, y en el caso de Cocachacra hasta una ciudad, que están sobre un asiento minero, sobre un yacimiento minero que ya está concesionado, ¿no? Entonces, en realidad ahí lo que debió hacerse es darle prioridad a las poblaciones que viven sobre esos lugares para que tengan el primer derecho para las concesiones. Si no la querían tomar, eso abriría el camino a asociaciones o a que se libere la concesión. Pero eso se manejó mal, pero ya pasó, eso ya fue, ya nos ocurrió, no podemos regresar décadas en la historia, ¿no es cierto? Pero sí se puede compensar y hacer participar a las comunidades de los beneficios, pero eso es lamentablemente algo que no está en la agenda. Porque no está, Jorge, en la agenda. No estamos discutiendo lo que probablemente sea el destino o lo que debería ser el objetivo más importante para todos los peruanos. ¿Cómo diablos hacemos para sacar ese mineral que bien sacado, agregándole valor y beneficiando a las comunidades que están asentadas sobre esa zona, nos puede convertir en uno de los países más ricos del mundo? Yo lo que podría decir, Nicolás, con respecto a eso, primero lo que tenemos que llevar son acciones de paso por paso. Primero solucionemos esta crisis política, establezcamos un mecanismo de diálogo y conversemos y tomemos acciones referentes a cada sector. Ese es un problema en minería, tenemos un problema en agricultura, tenemos un problema en turismo, solucionemos paso a paso. Existe la mejor predisposición por parte del gobierno de llevar a cabo la solución a los justos reclamos y a los problemas que tienen. Ahora, Jorge, ¿qué se va a hacer con el anuncio que ha venido de diferentes lugares, de Cusco, de Puno, de Arequipa, que van a venir hacia Lima? Que va a haber una especie de marcha hacia Lima de la gente que está protestando y que están convocando o autoconvocando, como dicen, ¿no? Para venir hacia Lima. No se estableció todavía la fecha, pero se supone que eso es algo que está moviéndose, ¿no? Sí, de acuerdo a las informaciones que nosotros tenemos de inteligencia, es que se están organizando entre 12 y 13 con la finalidad de 12 venir, y 13. Sí, y con la finalidad de que el 14 vengan hacia la ciudad de Lima. Pero las acciones que se van a tomar desde el punto de vista de seguridad y defensa nacional y de control de orden interno, prefiero mantenerlas en reserva, ¿no? Porque nosotros tenemos que hacer las acciones correspondientes justamente para evitar actos de violencia. Si fuera una marcha pacífica, vuelvo a repetir, eso está garantizado. Todo el derecho soberano de protestar y de reclamar lo que considera justo, ¿no?, en los derechos individuales garantizados en la Constitución. Pero de ahí generar actos de violencia, creo que hay que tomar las acciones correspondientes. Yo me imagino, debería, si no lo es, serlo, en la reunión de hoy, en el Acuerdo Nacional, de que en una situación tan conflictiva, donde la gente que protesta está pidiendo que se vaya la presidenta, tendría que buscar mediadores, ¿no es cierto? En muchos casos la Iglesia Católica ha cumplido esta función, pero ahora tal vez el Acuerdo Nacional o delegaciones nombradas por el Acuerdo Nacional puedan servir de interlocutores o de intermediarios para
O sea, porque en este momento no hay ningún puente, hay que construir uno, ¿no? Mire, por supuesto que sí. Es un mecanismo que permite aglutinar a todas las fuerzas vivas de la nación para transmitir ese mensaje. Pero de ahí a decir, no es porque esté defendiendo posiciones, ¿no? Ir a decir que renuncie. Ya, pongamos en el escenario, ¿no? En el supuesto negado, ¿no? Porque la presidenta no va a renunciar, pero en el supuesto negado que renuncie. ¿Quién ingresa? El presidente del Congreso. Imaginen el escenario que se podría haber de una conflictividad, porque hay la percepción, esto sería un gobierno cívico-militar. Vuelvo a repetir, como lo ha dicho la señora presidenta, como lo ha dicho el señor premier, descartamos de plano que este sea un gobierno cívico-militar. Eso no existe. El empleo y uso de la fuerza ha sido para garantizar el Estado de Derecho, recobrar el principio de autoridad ante una crisis que ya he descrito anteriormente. Entonces, creo que lo que debemos de hacer es todos apuntar a qué queremos como país tenga en los próximos días. Pero de estos reclamos, Jorge, hay uno que sobre el cual incluso ya solicitó el propio Congreso, porque la presidenta Dina Boluarte habló en un momento de elecciones del 2024, de ahí abrió la posibilidad de elecciones del 2023. Tan es así que esto se llevó a consulta a las autoridades electorales y el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones en una declaración dijo que era posible, ajustando los plazos y sacrificando, entiendo, las elecciones primarias abiertas, que las elecciones puedan hacerse el 2023, en diciembre del 2023. O sea, él dijo que eso era posible. Esto sí es algo que puede estar en discusión, el adelanto de las elecciones, incluso en un plazo más cercano que el que ya está... Nuestras autoridades electorales han dicho justamente lo que tú acabas de decir, diciembre de 2023, pero sin el agregado, porque no es su competencia y porque ellos no lo han manifestado, porque eso debe hacer el Congreso de la República, las reformas políticas correspondientes. Los plazos de que hace alusión la autoridad electoral, que no puede ser otro plazo que diciembre, es porque hay partidos, organizaciones y movimientos que se han inscrito y no se puede ir en contra del procedimiento para que ellos en su justo derecho puedan postular. Entonces, indistintamente de que si es de derecha, izquierda, o sea, debemos de garantizar que el proceso electoral sea llevado de manera correcta. Por eso te digo, si nosotros queremos hacer y no regresar a este escenario, las elecciones las podemos hacer mañana, pero ¿queremos más de lo mismo? Peor de lo mismo. El problema es que hay quienes pretenden también en este camino, por ejemplo, cambiar a las autoridades electorales, que a mí me parece, o sea, que es regresar a la discusión si hubo fraude en las elecciones, ¿no es cierto? Pero resulta que son las mismas autoridades electorales que reconocieron que Pedro Castillo había ganado por 44.000 votos, las que dijeron que Rafael López Aliaga había ganado en Lima por poco más de 50.000 votos. Son las mismas autoridades electorales. Entonces, si son autoridades en las que no podemos confiar, entonces no confiamos en el resultado que ha hecho a Rafael López Aliaga, alcalde de Lima. O sea, pero en fin. Ahora, yo quisiera, Jorge, antes de terminar esta entrevista, porque creo que es importante que escuches esto que le dijo ayer a Cecilia García, Félix Suazaca, que es un vocero del Frente de Defensa de Puno. Yo creo, vamos a escuchar un extracto y yo quisiera que terminemos la entrevista con qué es lo que tú le dirías a este dirigente que de alguna manera expresa el punto de vista de todo un sector en este momento, sobre todo en el sur del país. Adelante, por favor. Nosotros hemos visto desde las regiones, este cambio de gobierno han hecho bien planificado y a caballazo, ¿ya? Y de fondo es eso es lo que se ha visto de la región. Entonces nosotros decimos, entonces, ¿para qué cosa convocan a elecciones nacionales de presidentes? Cuando no somos ningún terruco, ningún vándalo, ningún delincuente, ningún narcotraficante, ni siquiera el señor Evo Morales viene a coordinar con nosotros. Bueno, eso fue lo que dijo ayer Félix Oaxaca, que es el vocero del Frente de Defensa de Puno. ¿Me permite responderle? Sí, claro. Yo quisiera dirigirme en la persona del señor Félix Suazaca, que es el presidente del Comité de Defensa, del Frente de Defensa de la región y del departamento de Puno. Hermano Félix, los mecanismos de diálogo están abiertos, ¿no? Lo primero que nosotros queremos es que ya se frenen los actos de violencia que van en desmedro de nuestra misma población. Sus peticiones van a ser escuchadas. Sentémonos a conversar en ese sentido y no generar esta crisis de violencia.
conversemos, dialoguemos y lleguemos a un acuerdo preestablecido por el bienestar de nuestro país, ¿no? Y que no asumamos posiciones de que uno gana u otro pierde. Al final, el que pierde es nuestro país. Por favor, si desea usted conversar conmigo, yo lo haré de manera inmediata, en las mejores condiciones, sin actuar de manera violenta de una u otra parte. Le mando un saludo fraterno y el mecanismo de diálogo está abierto para dar solución, para garantizar un clima de bienestar y desarrollo de nuestros peruanos. Asimismo, comunicarles de que ya estamos próximos a una celebración tradicional y que es de mucha trascendencia para la región de Puno, que es la fiesta de la Candelaria. Llevemos todas las acciones en beneficio de nuestra población. Hagamos de esta fiesta una fiesta de unión, de solución a esta crisis y por lo tanto los mecanismos están abiertos para poder dialogar y en ningún momento se está tipificando que ustedes o todos son terroristas. Lamentablemente se ha identificado que sí existen personas que en el interín de las manifestaciones tienen antecedentes de delitos de terrorismo por los cuales se les está identificando, pero eso no significa que todos ustedes sean terroristas. Muchas gracias. Yo no quisiera terminar, me pasan esta información. Ayer la presidenta Dina Boluarte señaló que el señor Juan Carlos Liendo del ADINI había estado dando información sesgada sobre las protestas. ¿Esto está confirmado? O sea, que la información no era rigurosamente la que correspondía a la realidad. Mire, Nicolás, con respecto a la nueva designación del jefe Ladini y la salida del señor Juan Carlos Liendo, lo que está haciendo el gobierno es tratar de colocar a las personas idóneas para que la información y el trabajo y el desempeño de un órgano tan importante como es la Dirección de Inteligencia Nacional se lleve en las mejores condiciones. De acuerdo al análisis que se lleva a cabo, puede haber habido lo que tú acabas de expresar o no, pero lo que se quiere es recibir y recabar la información idónea para poder dar solución a esta crisis que se está presentando. Con anticipación, inteligencia no es que me presenten la información que están en los periódicos. Inteligencia es una información predictiva para determinar los escenarios y tomar las acciones correspondientes en el desarrollo de protección de las amenazas al Estado. Y ahora sí, la pregunta final sobre el bloqueo. Se desbloqueó ya la zona del barrio chino de Ica, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa con nosotros? Había como reportados el fin de semana 69 puntos de bloqueo, sí, incluyendo 12 vías nacionales, ¿no? Empezamos el día 30 con 4. Perdón, el día 4 con 30. El día 4 de enero con 30. El día 5 de enero con 35. Escaló hasta la noche a 62. Y cada día hemos ido conversando, dialogando, articulando y desbloqueando en un trabajo muy firme pero prudente en cada una de las situaciones. Se exigía de que rápidamente se libere la Panamericana Sur, empleando toda la fuerza en un trabajo que ha hecho nuestra Policía Nacional con la población, porque existen en algunos sectores que la población está harta, cansada, y puedo decir dos ejemplos, Moquegua y Pichanaki, en los cuales ya están cansados. Inclusive el mismo, una autoridad en Puno ha indicado que por qué se ha tomado la decisión sin consultarle de cerrar los mercados. Eso ha sido en Cusco, en realidad. Sí, perdón, gracias. El alcalde de Cusco. El alcalde de Cusco. Entonces, ese tipo de informaciones y ese tipo de apoyo nosotros estamos recibiendo por parte de la población y estamos ayudando de manera pacífica, dialogante, que se levante, porque al final tú has dicho una gran verdad. La afectación no es al Estado, de por sí, la afectación directa es sobre la población, que por el cierre de las carreteras ha habido pérdida de vidas, por el cierre de las carreteras se están perdiendo productos y se está afectando el sistema económico y en algunos casos no está llegando el abastecimiento de gas y se está produciendo ausencia de abastecimiento de energía. Entonces, se tiene que llevar a cabo ese tipo de acciones. Antes de terminar, Nicolás, yo quisiera, por favor, ¿no?,
evidenciar de que se está afectando la integridad de nuestra fuerza, de nuestra Policía Nacional, ¿no? Yo desde acá quisiera mandar mucha solidaridad y fuerza a dos suboficiales, al suboficial Marín, al suboficial Gallo, que han sido afectados tremendamente y que ya han sido evacuados. Entonces, nosotros somos personas humanas, ¿no? Estamos hablando de presencia de artefactos explosivos, de armas en desmedro de las fuerzas del orden. Nos critican porque utilizamos bombas lacrimógenas. Estoy hablando de toda la integridad de la fuerza. Compréndanos que nosotros tenemos que garantizar el Estado de Derecho y cumplir el principio de autoridad. Todos somos humanos, todos escuchamos y vemos, pero nuestro principio fundamental es proteger al Estado, al país y sobre todo a la población. Pero ya en la escalada de violencia no garantiza un derecho fundamental que es las manifestaciones pacíficas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy firmes en ese sentido de que no vamos a estar ni de este lado ni del otro, sino del lado del bienestar del país. Tenemos que proteger a nuestra nación para garantizar su bienestar y llegar a un clima de pacificación. Y nuevamente, el mecanismo de diálogo está abierto. Por favor, ya no más muertes, ya no más violencia. Eso, en vez de dar soluciones a los problemas, da malestar a la población y no nos permite desarrollarnos como país.